Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Recuerde que estamos conversando acerca de los ritos, alimentación, costumbres, lengua materna y educación. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién puede leer el día de hoy, por favor? Debemos estar plenamente conscientes que hemos de lograr un hecho cultural mayor en todo sentido de la palabra. Aquí en la escuela Waldorf no pretendemos crear una escuela religiosa. La escuela Waldorf no va a difundir una visión en particular, ni va a inculcar en los niños dogma antroposófico. No buscamos enseñar dogma antroposófico. La antroposofía no es parte de los contenidos que enseñaremos. Lo que haremos es usar la antroposofía de manera práctica. Vamos a transformar lo que la antroposofía nos da en enseñanza realmente práctica. El contenido antroposófico es mucho menos importante que la utilización práctica de lo que logremos crear a partir de la antroposofía. Lo que volquemos a la pedagogía y a los métodos especiales en particular. En otras palabras, ¿cómo traer la antroposofía a nuestra práctica docente? Los representantes de las diferentes fes son los que darán clase de religión. Nosotros usaremos la antroposofía como único método docente. Repartiremos a los niños entre los maestros de religión de acuerdo a sus creencias. Este es otro de los acuerdos. Justificados, podemos acelerar nuestro hecho cultural. Seamos conscientes de la gran labor que se nos espera. Vamos a atrevernos no a ser simples maestros, sino personas de cultura, en el más elevado sentido de la palabra. Desarrollemos un vivo interés en todos los acontecimientos de hoy. De otra manera, seremos malos maestros para esta escuela. No nos atrevamos a entusiasmarnos solo por nuestras tareas especiales. Únicamente podemos llegar a ser buenos maestros si sentimos verdadero y vivo interés por todo lo que pasa en el mundo. Gracias a ese interés en el mundo, obtendremos el entusiasmo necesario para nuestra escuela y nuestra labor. ¿En serio o es serio? Ser flexibles de espíritu y dedicados a nuestra labor. En serio, ser flexibles de espíritu y dedicados a nuestra labor. Esa es la única manera de aprender que hay que lograr si dedicamos nuestro interés a las grandes necesidades y tareas de nuestros tiempos, ambas inconcebiblemente enormes. Discurso inaugural en la noche del seminario para maestros en Stuttgart el 20 de agosto de 1919 de Rudolf Steiner. Uy, buenísimo. Gracias, Macy. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días para todos. Bueno, ya esto nos introduce en aquello que venimos hablando de ya desde hace 8 días, o hace 15 días realmente, ¿no? Cuando comenzamos con este tema, en torno a cómo ser hijos de la época cultural, también se puede decir de esta forma. Y ser un hijo de algo, ser un representante de algo, significa haberse introducido plenamente dentro de esa cultura. Antiguamente cuando se decía
es un verdadero israelita, es un verdadero egipcio, es un verdadero griego. Eso es una frase que se lleva a la conciencia en los evangelios, sobre todo cuando encuentra a Bartolomé, al discípulo, y le dice, eh, este es un verdadero israelita. Eso puede sonar así como que una frase de cajón, pero no es tan de cajón, ¿sí? Porque además hay un diálogo, dice, porque me viste en la higuera cuando estabas en tal cosa, o sea, hay una descripción muy especial. Y realmente quiere decir de que este hombre había incorporado en todo su esencia humana el ideal de ser israelita. Casi que el ideal en aquellas épocas culturales era ser representante de una nación. Y en este caso, este discípulo había incorporado todos los elementos para ser un verdadero israelita. O sea, era un iniciado pleno de su cultura. Pero aquí justamente en este pasaje de los evangelios nos muestran que ya no es suficiente ser un representante de su nación, de ser un verdadero israelita o ser un verdadero egipcio o colombiano o ecuatoriano o lo que sea. ¿Sí? No sé cuántas naciones aquí, chileno, argentino. No basta ya solamente ser esto, sino que además tenemos que volvernos seres cosmopolitas. Es como el nuevo proceso de iniciación. Volvernos seres que ya no solamente incorporamos la conciencia, en nosotros está la conciencia de un pueblo plenamente desarrollada, sino que ahora debemos incorporar esa conciencia cosmopolita. Y eso significa algo de lo que este verso, del verso inaugural, al ciclo de conferencias de formación que va a dar Steiner a los primeros maestros Waldorf, les está diciendo de que deben tener un gran interés por la cultura. Una cultura que en ese momento en Europa ya es polifacética, ¿sí? Sabemos que Europa Central, bueno, uno habla de Europa Central y como hay unas diferencias notables entre unas regiones y otras, pero también hay aspectos comunes. Y gracias a esos aspectos comunes, Europa Central pudo jalonar el desarrollo cultural de Occidente. Todo lo que conocemos como cultura occidental nace realmente allí. Y no solamente tiene que ver con Roma y Grecia, sino todo lo que se despliega dentro de todos esos siglos a través de Europa como tal. Ser un representante hoy en día del mundo implica volvernos tolerantes, implica volvernos comprensivos y compasivos. Son tres virtudes distintas, ¿no? Se pueden asociar o se pueden inclusive relacionar. Pero cuando hablamos de tolerancia, estamos realmente implicando de que yo, con mi capacidad pensante individual, percibo que otra persona piensa distinto a mí. Ser comprensivo es que yo, como ser individual, con mis sentimientos, capto, siento que otro ser humano tiene vivencias y experiencias totalmente diferentes a las mías. Y ser compasivo es que yo, como ser individual, con mi voluntad, percibo las necesidades o las situaciones por las que otro ser humano transita y me motivo a colocarme a disposición para ayudar al otro. Tolerancia, comprensión, compasión. Hace algún tiempo, mucho tiempo, yo creo que más de 20 años atrás, participaba en un grupo eh, que se llamaba Muy Cosmopolitan. Tenían esta idea de que eran muy cosmopolitas, muy metidos en aspectos espirituales y crísticos. E invité a una amiga a que participara, fuéramos a ese grupo.
y fuimos un par de veces y ella dice que ya no va a volver a ese grupo. Yo le digo, ¿por qué? Y ella dice, porque es que ellos dicen ser cristianos, pero no son cristianos. Les falta mucha compasión. Y fue tajante, ¿no? Era un tanto mayor que yo, pero una mujer que tenía una sensibilidad y luego la vida mostró que tenía razón. La vida mostró que tenía razón, porque justamente ser compasivos es poderse uno vincular a percibir en este sentido tolerancia, comprensión y a partir de ahí motivar mi voluntad para colocarme a disposición de ayudar al otro. ¿Qué fue lo que ella percibió que yo deduje posteriormente? Que estas personas se mostraban empáticas, o más bien simpáticas más que empáticas, si las personas que estaban allí copiaban el estilo de vida que ellos querían llevar. Pero si una persona inmediatamente salía de ese esquema dogmático, digámosle porque tiene que ver con eso, inmediatamente dejaban de ser compasivos. O sea, no era una compasión real. Porque la compasión justamente se coloca al servicio del otro independientemente si el otro está en la misma línea de vibración mía o la misma modus operandi o modus vivendi mío, eh, estaría lejos de ello. Y realmente necesitamos justamente desarrollar esta capacidad hoy en día, con tanta diferenciación que tenemos y con cada vez la mayor individualización que estamos teniendo en el mundo. ¿Cómo realmente podemos convivir con seres humanos que aún son de nuestra propia familia o nos hemos criado con ellos y tienen formas de percibir el mundo, de pensar el mundo y de moverse en el mundo totalmente diferente a nosotros? Y el mundo justamente nos está llamando a ser compasivos en ese sentido. No solamente ser maestro Waldorf, yo pienso que ser un hijo de la época significaría tener un gran interés por todo lo que acontece. Obviamente tener criterios para poder hacer juicios en torno a todo eso que acontece y poder diferenciar qué es benéfico o qué no es benéfico, al menos para mi vida. Quizás para otro no. ¿Sí? Eso sea benéfico o sea lo que necesite en ese momento biográfico esta persona. Esos son aspectos que cada vez los tenemos más en las relaciones humanas. Miren ustedes, yo voy a colocar este ejemplo que algunas veces cuando he hecho eh, talleres de pareja o temas de comunicación lo coloco. Antiguamente las personas las casaban. Algunos de nosotros lo alcanzamos a percibir, ¿no? No nos tocó a nosotros porque somos muy, muy jóvenes, pero a nuestros padres, quizás no, a nuestros abuelos, sí les tocó, bisabuelos les tocó que los casaban. Dice, usted se va a casar con este señorito, usted se casa con, esta, con este señor, o mira, tú te casas con tal señorita. Uno lo casaba. Y eso era muy antiguamente era así. Y tenía que ver con que los adultos, los mayores, percibían en que estas dos personas tenían una relación de carácter. Se relacionaban el carácter entre estas personas, buscaban la compatibilidad de carácter. El amor venía después. Pero cada vez más este desarrollo de la individualidad conllevó a que justamente uno buscaba relacionarse con el que uno tenía un interés por esa persona, ya no por una cuestión que después, cada vez, sobre todo en la época victoriana, se vive muy fuertemente esto. La gente se casa por conveniencias políticas, económicas y o sociales. Entonces los matrimonios eran conservados, se daban para conservar la posición social o el poder y o el recurso económico, los bienes económicos. Ahí ya se tergiversa todo esto. Sobre todo en la época victoriana vemos todo este caos que se da en las relaciones y que conlleva todo este desarrollo de lo que posteriormente se va a llamar el psicoanálisis y las corrientes psicológicas que diagnostican este problema social que se está viviendo. Muchachas muy jóvenes, casadas con hombres mayores, muchas veces a la fuerza, sin su voluntad,
sin su sentimiento involucrado allí, infelices. Y lo vemos en muchas de las obras escritas en esa época. Y en muchos de los tratados que Freud describe, porque a él le tocan justamente este tipo de pacientes. Entonces, eh, posteriormente cada vez se gana más individualidad y esto se rompe. Y ya, hoy, en nuestra época actual, la gente se casa de acuerdo a sus propias motivaciones interiores. Pero eso conlleva ¿a qué? A que ese carácter que se buscaba antaño, en nuestros antepasados, buscar una similitud o una relación similar del carácter que se daba entre las tribus, entre gente de la misma tribu, del mismo clan, de la misma patria. Esto cada vez es mucho menor porque la individualización se incrementa cada vez más en la medida en que vamos pasando el tiempo. Es una condición de la evolución. Entonces, cuando nos casamos, llegamos a tener bastantes a veces diferencias de carácter, formas diferentes de ver las cosas. Por ejemplo, formas diferentes de cepillarnos los dientes. Ustedes van a decir, ah, Mario, te estás hablando de una cosa que es como medio loca. ¿Quién va a decir que la forma diferente de cepillarnos los dientes genera conflictos? Yo se los aseguro que sí. En psicoterapia eso se ve, ¿sí? Muchas de las incomodidades que en un momento determinado salen como el último grito de desespero cuando la situación está tensa, pero es que él deja la crema ahí con toda la crema escurriendo del cosito del tubo de crema, ¿no? Sí, hoy en día tenemos los tubos plásticos. ¿Ustedes se imaginan hace unos cuantos años atrás cuando todavía eran de aluminio? Y si uno espichaba de arriba, abajo ya no podía salir la crema. Eso es un tema de conflicto en las relaciones de pareja y que se va incrementando ese malestar una y otra vez. O uno de los dos deja la toalla mojada en la cama. O va llegando y va quitando los zapatos y los va dejando en cualquier sitio. ¿Sí? No recoge la ropa, no la lleva. Uno es organizado, el otro es desorganizado, por ejemplo. A uno le gusta leer antes de quedarse dormido, ponerse a leer y entonces enciende la luz, al otro la luz le molesta. Esas son cosas aparentemente triviales, ¿no? Pero son, em, son justamente situaciones de conflicto en las relaciones humanas. Totalmente triviales, hasta llegar a aspectos mucho más complejos, donde ya el tema moral, en los rasgos de carácter de uno u otro, tiene una influencia significativa. Y eso justamente, no hablemos de los temas morales, que eso es un tema mucho más complejo, sí, pero de estos temas que lo coloco así algo trivial, llegar a una comprensión de estas pequeñas diferencias en los rasgos de carácter de las personas y llegar a conciliar esas pequeñas diferencias que tenemos. Porque esas pequeñas diferencias son las causas de muchos de nuestros conflictos. Entonces ser tolerante, ser comprensivo, ser compasivo, es una cuestión, como dice Steiner, llevar la antroposofía a la vida práctica. ¿Yo de qué me gano? Lo voy a decir así y me hago responsable de lo que voy a decir, ¿no? Porque eso soy yo. Eso no es una idea antroposófica, sino es una idea de Mario. ¿De qué se gana uno con leer tantas obras de Steiner si yo no me ejercito en el control de los sentimientos? Y no es que yo tenga que ser perfecto, que como yo ya alcancé el om, ¿sí? Y entonces yo ya tengo un equilibrio y entonces pasan carros y carretas, como dirían las abuelas, y no pasa nada. No. ¿Cómo yo me ejercito una y otra vez? Y no importa que fracase una y otra vez, como dice Steiner, sino el esfuerzo constante de yo tener un control, por ejemplo, de los sentimientos. Y justamente este control de los sentimientos es el que me lleva a la comprensión o la ejercitación del pensamiento. Eso me va a llevar justamente a la tolerancia, la ejercitación de la voluntad. Eso me va a llevar a la compasión. Y así.
¿no? En una época que el negativismo está a flor de piel, como ya lo veíamos en otros de nuestros eh, grupos de estudios, ¿sí? En otra de nuestras charlas, cómo realmente el negativismo es algo que impera a doquier, ¿sí? Nos invade totalmente. ¿Cómo desarrollamos el positivismo en frente al negativismo que tenemos tan fuertemente en nuestra cultura? Y eso es lo que Stein de alguna manera señala como antroposofía práctica. Porque esto es lo que nosotros realmente en última instancia transmitimos a nuestros niños. No es si yo soy la persona más comprensiva del mundo, sino si me ejercito en ser comprensivo. Si esa lucha permanente en alcanzar la comprensión por el otro ser humano, por comprender las situaciones que vivimos. Porque además de que alguien esté errado, soy tolerante y puedo comprender su error. Y no trato de moldearlo a como yo quisiera que fuese la otra persona para que no estuviese errado. Él tiene su camino y tendrá que darse cuenta de su error en algún momento de su existencia. Ahí tenemos un gran trabajo realmente. ¿Sí? Y ahí es donde nos necesitamos unos a otros para podernos limar las asperezas y justamente crecer conjuntamente. ¿Sí? No tenemos, es muy rico, y digo así, es muy rico uno trabajar con todos los que nos simpatizan y todos los que nosotros les simpatizamos. No hay nada más agradable que eso. ¿Sí? El ejercicio está en trabajar con aquellos que son nuestros opositores, aquellos que no les simpatizamos o no nos simpatizan a nosotros. Porque el trabajo es superar justamente la simpatía y la antipatía y sentarnos en la tarea esencial. Y esto es antroposofía práctica. Y yo siempre lo digo, es la idea de Mario. Antroposofía no es justamente leerse mucho de Steiner, sino que tanto de eso que yo leo lo coloco en práctica. Y ahí tenemos un gran ejercicio como tal. Miguel está levantando la mano. Sí, Mario, muy buenos días nuevamente. ¿Me escuchan bien? Un poquito bajito. Sí, tengo que acomodar eso en mi computadora que se escucha un poco bajo. Eh, Quisiera contar rápidamente una anécdota que me pasó hace poco, ahorita el fin de semana. Estábamos viendo televisión, mi esposa, y estábamos viendo televisión con mi hija. Mi hija, yo tengo una hija de 3 años. Y ella agarró una rabieta y le aventó a mi esposa una almohada por la cabeza. Mi hija, para una rabieta, y después agarró un zapato y me lo aventó a mí. Eso fue algo sorprendente. No habíamos visto eso nunca en nuestra hija. Pero a mí me dio mucha risa porque mi esposa dice, tú que estás estudiando antroposofía, resuélvelo. Digo así, ¿no? Tú que estás estudiando antroposofía, resuélvelo, me dijo así, ¿no? A mí me dio mucha risa, mucha risa. Y se me vino eso a la mente, lo de la compasión, ¿no? Y que yo no podía responder al mismo nivel de una niña de 3 años. Es simplemente contar esto, ¿no? Como anécdota, ¿no? Que no es fácil llevar a la práctica todo el estudio, pues no sé cuántos años tengo yo estudiando esto, ¿no? Pero, y más cuando uno está en el camino espiritual, pero a la final pues salimos ilesos de este acontecimiento con nuestra hija, pero sí, siempre pesa mucho eso, ¿no? Esa parte práctica y la parte teórica, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Miguel. Sí, en la vida práctica tenemos que tener, bueno, eh, a veces una actitud investigativa, ¿no? Frente a cierto tipo de cosas que se vuelven incomprensibles y que nos pueden llegar a afectar y nos afectan a veces fuertemente y produce en nosotros reacciones inclusive no tan simpáticas, ¿no? A veces antisociales. Pero ese es justamente lo que ya mencionamos hace un par de semanas atrás con aquello de la época, de que en nuestra época
cultural del alma consciente, el disencio o la disencio, la separación, la, la excisión entre unos y otros está a pedir de boca hoy en día en nuestra cultura. Y cómo justamente el ejercicio es volver a entrar en comunión con este otro ser humano que tenemos al frente, niño, joven o adulto, o mayor, ¿no? También, ya hablamos de las personas que son ya mayores de edad. Nos implica realmente una ejercitación permanente. Nos obliga a ser antropósofos y llevar esta antroposofía a la vida práctica, o sea, ejercitarnos en la vida práctica. Por alguna razón nacemos y no nos quedamos como ángeles viviendo en la esfera de los ángeles, sino que tenemos que encarnarnos y transitar por este camino de la tierra. El mismo Cristo tuvo que hacerse hombre y vivir como hombre, como dice Edward Chure, es el camino de un Dios que se inició como hombre. Ese es el camino de Jesús, ¿no? El camino de un Dios que se inicia como hombre. Y nuestro camino es el camino de un hombre que se debe iniciar como Dios. Es al revés. Pero tiene que hacerse ser humano y vivir las condiciones de lo humano, hasta vivir la más insoportable experiencia que un ser humano puede tener, es que es la soledad absoluta, el vacío absoluto en el momento de la muerte, el sentirse totalmente abandonado. Él también vivió esto, ¿sí? Y lo experimentó y nos da justamente a partir de allí las herramientas que necesitaríamos para soportar esta insoportable levedad del ser, como algún título que de un tratado que se llama así. Y, bien, entonces todos esos aspectos culturales que nosotros vivimos son aspectos que están allí. Steiner siempre fue muy respetuoso y nos habla de que justamente en esta época cultural, y lo dice específicamente para las escuelas Waldorf, no es una escuela religiosa. Es decir, no es una escuela que va a enseñar una confesión religiosa. Esto queda a decisión de las familias. Cada familia decidirá cuál es la confesión religiosa que va a tener y cómo vamos a convivir en una comunidad educativa donde hay de tantas amalgamas religiosas como pueden haber. Por ejemplo, yo tuve esa experiencia de ver eso en una escuela en Israel, ver sentado allí a la soldado israelita con su fusil ahí al ladito y al lado tener a un palestino sentado allí al lado juntos, por ejemplo, ¿no? Y fue muy interesante porque era una reunión más o menos unos 150 padres de familia, todos de culturas diversas, en un país donde hay tanta diversidad como Israel, por ejemplo. Eso fue impresionante y ver cómo estaban reunidos allí compartiendo, trabajando todos por una meta común. Ahí se nota la diferencia. Quizás en nuestras culturas es menos notable, pero también hay diferencias significativas. Nos dice de que tampoco la antroposofía debe ser un dogma, o sea, no se debe transmitir la antroposofía como asignaturas en las escuelas Waldorf. Y si nos debe servir la antroposofía es para nosotros justamente volver la práctica. Y con esto también entra todo el tema de la tolerancia, no solamente de la confesión religiosa, que debe ser una escogencia de la familia, sino también sus hábitos y sus estilos de vida como tal. Porque cada vez son más independientes. Uno mira, por ejemplo, entre la misma familia, los mismos hermanos. Cada hermano tiene un estilo de vida diferente. Totalmente, habrá cosas comunes, ¿no? Si digamos la educación ha sido muy fuerte, ¿no? O tienen experiencias comunes, pero hay en familias donde uno ve que tienen estilos de vida totalmente distintos. Em, Luego viene el gran tema de la lengua materna que es muy importante, ¿sí? El lenguaje como base importante de nuestra estructuración humana. Y si hay algo que rescatar hoy en día, más allá de que esté en primera instancia el bilingüismo, que está de moda ser bilingüe, ¿cierto?
está justamente el poder desarrollar plenamente nuestra lengua materna. Es muy importante poder desarrollar plenamente la lengua materna, ricamente. Cada lengua materna, bien sea para nosotros el español o el castellano también como se le llama, el inglés, el alemán, cualquier idioma, pero desplegarlo con toda la riqueza del lenguaje. Y eso nos implica meternos realmente a, a ser buenos hablantes, ¿sí? En este sentido. La manera clara, precisa, pero también rica en imágenes que puede brindar la lengua materna es muy importante para aprender, o sea, desarrollar nuestra humanidad, aprender a ser, meternos dentro de una cultura fundamental. Porque aprender un idioma no es aprender las leyes gramaticales meramente. Aprender un idioma justamente implica el poder desarrollar una cultura. Yo tengo una anécdota que quiero compartirles con ustedes. Yo estudié 2 años alemán, gramática alemana, aquí. Cuando tuve la oportunidad de estar viviendo en Alemania, llegué allá y yo no entendía ni me entendían. Eso fue una frustración muy grande, ¿no? Porque yo fui con el nivel B2, casi C1 estaba alcanzando ya ese nivel, en papeles, ¿no? Pero cuando fui allá, no me entendían ni yo entendía. Y eso fue me generó una crisis muy fuerte, ¿no? Porque decía, ¿cómo así? Yo estudié y lo entiendo y yo armaba bien las oraciones, las pensaba, las decía y era perfecto todo, pero nadie me entendía. Entonces, yo tuve la oportunidad de atender a Schröder, era el rector del seminario donde yo estaba estudiando en Stuttgart y le hice la pregunta, señor Schröder, ¿usted quisiera darme un consejo? ¿Qué hago yo para aprender a hablar bien alemán? Y él me dijo algo así como cualquier cosa, pues tienes que hablarlo, practicar, hablarlo cada día más, ¿no? Y terminó así esa noche y a la mañana siguiente que estábamos desayunando, él me dijo, me quedé pensando en tu pregunta realmente y no es tan simple como lo respondí ayer. Tienes que entrar en la poesía y en el acto y en todas las imágenes que están contempladas en el acto de consagración del hombre. Lee Goethe, Schiller, toda la poesía bella que tiene el idioma alemán. Cuando tú entres en las imaginaciones que están en la poesía, vas a poder sumergirte dentro de la esencia del espíritu del idioma alemán. Y eso es válido para cualquier idioma, poder realmente imbuirnos dentro de ese mundo de imaginación, dentro de todo lo que son la conformación de un lenguaje como tal, que no solamente es la gramática, sino entrar dentro de todo lo que es la belleza espiritual que se expresa sobre todo en la literatura, en los poemas, cuando un idioma es bien escrito. Esto se está perdiendo en todos los idiomas, porque cada vez utilizamos menos palabras para expresarnos, de eso ya está demostrado. Cada vez los jóvenes, por ejemplo, hay estudios que están demostrando que emplean cada vez menos palabras para expresarse. Y eso nos conlleva una decadencia de lo humano. O sea que hay una tarea muy importante de hacer un despliegue adecuado, vivo, de lo que es nuestro lenguaje. Y si queremos aprender otro idioma, es lo mismo. Tenemos que entrar dentro de todo el ámbito cultural que hay detrás de un idioma. Y esto es muy importante porque si desarrollamos adecuadamente nuestro lenguaje, vamos a desarrollar sobre esa base del lenguaje toda nuestra estructura del pensamiento. Y justamente para ser hijos de esta época necesitamos ser libres pensadores. Y para poder llegar a ser libres pensadores necesitamos tener un rico bagaje lingüístico. Entonces, antes de uno aprender una segunda, una tercera lengua, realmente debemos adquirir un dominio de nuestra propia lengua materna.
el poder justamente dialogar, hablar, pero enriquecernos también dentro del tema del lenguaje, enriqueciendo todo nuestro vocabulario. Y no solamente aprender palabras nuevas o novedosas o raras, sino es justamente poder incorporar todo ese bagaje cultural dentro de nuestra propia lengua materna. Ahí tenemos una gran labor, una gran tarea en medio de una época digital donde cada vez el lenguaje es mucho más simplificado, mucho más sintético, mucho más corto y donde justamente estamos perdiendo la capacidad de expresión. Entonces aquí tenemos un aspecto fundamental como ejercicio también de ser hijos de nuestra época cultural. Macy. Gracias, Mario. Sí, pero me encanta lo que has mencionado sobre el lenguaje, sobre la cultura, es muy hermoso. Vivir en una lengua es un país, decía un famoso lingüista. Pero a propósito de lo que está sucediendo en el momento, de esta especie de llamado de atención que tú has hecho sobre el uso de emoticones y demás en lugar del lenguaje, yo lo veo y haciendo recapitulación también de la compasión, Mario, de mirar el mundo con compasión. Yo pienso que el proceso que se está viviendo con la digitalización y lo que estamos viendo a través de los celulares, del uso de los celulares, esa cosa de un cierto abandono de un lenguaje articulado, mirándolo con compasión también es como, yo veo como algunos dicen un retroceso, ¿no? Y advierten, hay un retroceso, vamos a volver a la época de las cavernas donde se usaba era el dibujito, volviendo al diagramita y al dibujito y a esta cosa. Y lo ven con muy malos ojos. Pero Mario, siendo compasivos también, y si lo tomamos como un proceso de recapitulación, porque siempre en los procesos evolutivos siempre hay subir ¿cómo se llama? Subir en la espiral, elevarse en la espiral, pero siempre implica un devolverse sobre algunos procesos. Si miramos eso como un devolverse sobre algunos procesos y como una invitación también al refinamiento de esos procesos, ¿cómo pueden ayudar a la evolución y al impulso hacia arriba? Pienso que también debemos apuntarle a eso, que es nuestra tarea como, yo no soy antropóloga, pero sí apelando al espíritu compasivo, que es en general la enseñanza del cristianismo. Esa mirada, mirar estos asuntos no desde un punto de vista simplemente negativo, sino como ¿me entiendes? ¿Cierto? Es también un llamado de atención sobre eso, porque también es cierto no, también recordar que Steiner dijo que inclusive el lenguaje articulado será el siguiente órgano de reproducción del ser humano. Entonces veamos cómo en nosotros que amamos el lenguaje, que hemos hecho del lenguaje una forma de vida, estos retos, esto que nos está presentando, cómo podemos usarlo a nuestro beneficio para impulsarnos. Sí, el lenguaje digital es otro lenguaje digital, o sea, es otro lenguaje. El lenguaje digital es otro lenguaje como lo es el inglés o el alemán o el mandarín, es otro lenguaje. Y no solamente son los emoticones, o sea, cuando hablamos de lenguaje, no solamente son esas figuritas que expresan sentimientos, expresan emociones, justamente porque esos son los emoticones, expresan emociones, alegría, tristeza, cualquier cosa. Cuando hablamos de lenguaje digital no solamente es la expresión de las emociones, es todo lo que es el lenguaje, conocer, digamos, inclusive, tengo un texto, cómo lo llevo y lo vuelvo digital, por ejemplo. ¿Sí? Cómo yo esto que estoy diciendo lo convierto en una imagen digital. Cómo lo traduzco para poder que esté aquí, en esta imagen.
aprender eso, ¿no? La herramienta del PowerPoint o del Word o del Excel o de todo lo que llamamos ofimática, pero también tiene que ver con el Harvard. Así como el lenguaje tiene una expresión oral, unas manifestaciones de nuestros sentimientos, también el lenguaje tiene que ser una expresión del pensamiento y debe tener una estructura gramatical. El lenguaje digital tiene una estructura gramatical. Pero independientemente de este lenguaje que tenemos que adquirir, porque somos hijos de esta época y cada vez eso más fuerte, no sé si escucharon las últimas, eh, eh, la última intervención que ha hecho el dueño de Facebook cuando habla de ya crear esta doble realidad y que la realidad virtual tendría que ser igual que la realidad verdadera, digámoslo así, ¿no? Y va a crear ya y le cambia el tema de meta para hablar de metadatos y una cantidad de cosas donde se nos va a crear cada vez más una realidad paralela que va a ser la realidad virtual. O sea, vamos a vivir la vida, así como Matrix, ya eso es un hecho que la película lo manifiesta de una manera muy clara. No vamos a saber cuál es la realidad verdadera de la que no lo es. Entonces, estos aspectos que tenemos acá es un hecho, tenemos que adquirir este lenguaje digital, pero a lo que yo estoy apelando no es no aprender un lenguaje digital o cualquier otro lenguaje, sino la priorización del aprendizaje de la lengua materna, de nuestra lengua materna. Y el lenguaje digital como tal, de hecho inclusive se habla de analfabetismo digital o no, o sea, somos alfabetas o analfabetas digitales, eh, tiene que ver ahora con el fenómeno de no perder nuestra lengua materna, la riqueza de la lengua materna como tal. Eso no implica, por supuesto, el ignorar los otros lenguajes, pero es hacer una priorización y concentrarnos dentro de lo que es nuestra lengua materna. Y quiero introducir esto para verlo un poco más ampliamente dentro de 8 días. Tiene que ver con estos aspectos del interés. El interés por el otro y el interés por el mundo. Nuestra salud anímica, vital y física depende de cómo este interés realmente esté abierto y dispuesto a salir de mí mismo, como digo, de mi búnker interior y relacionarme con los otros. Ya va a depender con los otros y con el mundo. Ya lo vimos que es en 3 dimensiones, ¿sí? El mundo espiritual, ese mundo que está por encima de mí, el mundo de los semejantes y el mundo de la naturaleza. Y este interés, vamos a mirar, nuestra salud podemos diagnosticarla inclusive desde un punto de vista, hago esa claridad, en la forma como el interés hacia los otros, hacia el mundo natural o hacia el mundo espiritual, realmente se logra desarrollar. Y aquí es muy importante porque en este punto medio, este interés por el otro implica realmente la conquista de un idioma. El juego, lo vemos en el niño, a través del juego está apoyado en todo lo que es el movimiento. Viene el juego, viene la creatividad y viene el lenguaje, la adquisición del lenguaje como tal. Y cuando hablamos de lenguaje, no estamos hablando de la gramática, estamos hablando de todo lo que connota realmente el lenguaje, que es todo un tema bastante abarcante. Desde el lenguaje que decimos es concreto, directo, expreso, y el lenguaje, lo que llamamos verbal y lenguaje no verbal. Y esto implica realmente poder entrar dentro de esta naturaleza de lo que es el lenguaje pleno. Pero no se va a dar si ese interés hacia el otro realmente lo podemos realmente desarrollar. Y poder realmente hacer este ejercicio de desplegar plenamente nuestra lengua materna antes de cualquier otro lenguaje, incluido el digital, es muy importante. Es decir, es como la base fundamental, nuestra lengua materna, y sobre esa lengua materna vendrá el aprendizaje de los otros lenguajes que nosotros
podamos y necesitemos adquirir. Para nosotros no es tan imperante el dominio, bueno, ya hay una segunda lengua como la lengua digital si hace necesario, pero un segundo lenguaje, por ejemplo, como otro idioma, no es tan imperante porque vivimos en un gran continente donde siempre hablamos español, pero en aquellas regiones donde uno tiene al lado a un vecino que habla otro idioma, al otro idioma, obliga realmente a adquirir esa conquista de ese otro lenguaje, de ese otro idioma como tal. Bueno, María de los Ángeles. Sí, hola, buenos días, Mario. Mi pregunta iba también relacionada con el tema del lenguaje y me preguntaba si el lenguaje, hoy llamado lenguaje inclusivo, donde se reducen eh, el género masculino y femenino como a un, a un, a un neutro, diría yo, como el hablar con la E, ¿no es cierto? No sé, no me sale en este momento un ejemplo, pero tú sabes que hoy en día se habla de lenguaje inclusivo y me preguntaba si tiene que ver con esta tolerancia que hablaba en tres aspectos, de la tolerancia, la compasión y, eh, y que tiene que ver con el control de los sentimientos, el aceptarlo finalmente o realmente es un reduccionismo que, que, que más bien está en la línea de que cada vez usamos menos palabras o queremos usar menos palabras para expresar algo. Ahí me quedo como con esa duda. Gracias. Sí, Infortuna, va a salir de aquí esta presentación. Bueno, quería sentarme en este aspecto del interés, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta en torno a nuestra salud. O sea, esta otra imagen que vamos a mirar dentro de 8 días con más amplitud, para entrar ya en lo que son las enfermedades, las enfermedades de cómo nos enfermamos los seres humanos. Entonces vamos a mirar, esto ya lo habíamos visto, esta imagen en el pasado, esta relación, esta interacción entre estos cuerpos, esta cuádruple constitución que tenemos y la relación de la salutogénesis en nosotros. Eh, es un tema realmente muy complicado eh, y pienso que cada vez se vuelve mucho más complicado. Nosotros hemos recibido, digo nosotros aquí en Colombia, en Cali especialmente, una encuesta del Ministerio de Educación donde generó un malestar en todos los rectores y directores de colegios aquí en Colombia. Porque las 7 primeras preguntas eran unas preguntas que estaban dirigidas, como se interpretó esa encuesta, a la ideología de género. Eso generó un malestar muy grande, o sea, grande, sí, o sea, mucho malestar, porque lo sintieron ellos como, así lo expresaban, como querer imponer a que las instituciones educativas tienen que entrar dentro de una dogmatización de la ideología de género. Y entre ellos estaba el tema, si en todos los manuales y en todos los escritos estaba el, la, los, las, todo este tema del lenguaje que llaman incluyente, ¿sí? Es muy complicado, eso es un tema muy complejo, porque, porque yo lo voy a decir desde mi punto de vista. Los seres humanos, más allá, y eso lo hemos dicho en alguna otra ocasión acá en el grupo, más allá de ser varones o mujeres, somos individualidades. Si bien es cierto que nuestro cuerpo físico está configurado como varón o como mujer, masculino o femenino, tenemos otros 4 constituciones. Tenemos la constitución vital y ya vimos que la constitución vital es contraria a nuestra naturaleza física. Si mi constitución física es masculina, mi cuerpo vital va a ser femenino. Y si mi constitución física es de mujer, femenina, mi constitución vital va a ser masculina. En el alma, para nuestra época, se dan las dos tendencias, masculinas, femeninas. Antes no. Un par de siglos atrás,
inclusive décadas para algunos pueblos, mi constitución psicológica, mi alma estaba configurada a mi naturaleza corporal. Pero ya hoy en día vemos cada vez más una tendencia que puede ir hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Masculina, una tendencia más masculina o más femenina, independientemente de que sea varón o mujer. Y en nuestra naturaleza individual, en nuestra esencia espiritual, ahí no hay género. El espíritu no tiene género, es neutro. Y yo no sé si es por esta razón, en el idioma alemán tenemos tres artículos, ¿no? Femenino, masculino y neutro. Inclusive hasta trastocados al español, porque uno no dice la luna sino el luno, der Mond, y no dice el sol sino la sol, die Sonne. Y hay siempre también un aspecto que es neutro, lo que hace que se nos complique aprender el idioma alemán porque nos cambia toda la relación de los sustantivos en relación a su femenino o su masculino o su neutro inclusive. Entonces tenemos una situación que es muy complicada y que yo entiendo que el trasfondo político, pero yo creo, esta es mi posición personal, yo creo que detrás de eso hay una amenaza y es animalizarnos, en el sentido de que solamente somos varones o macho o hembra, y el ser humano como tal es más que eso. Yo personalmente, cada que tengo un ser humano al frente, yo no estoy viendo una mujer o un varón, yo estoy viendo un ser humano. Si me intereso realmente por ese ser humano, ese es el tema. Si yo realmente miro a la individualidad de ese otro ser. Por supuesto que tengo al frente un ser que se me manifiesta en esta encarnación como varón o como mujer. Pero justamente la antroposofía nos permite también entender de que tenemos una relación en cada época cultural, una vez como varones, debemos nacer como varones y otra vez como mujer, porque necesitamos, dice Steiner, tener la experiencia dentro de una misma época cultural, vivir como varones o como mujer. Y aquí hay unas condiciones que nuestra constitución física no es igual. Hay cosas que yo lo tengo que decir. Yo he trabajado con mujeres toda mi vida. Yo crecí en un matriarcado, estudié en un matriarcado, he trabajado dentro de matriarcados. ¿Sí? Vivo rodeado de mujeres. Y hay cosas que por más que yo he tenido una experiencia de vida, digamos, ricamente femenina, yo hay cosas que como varón no puedo percibir. Yo hay cosas que se me escapan. Se me escapan. Yo tengo que pedir traducción. Sí, tradúzcame en esto porque yo lo puedo entender. Es decir, sí, y requiere un mayor esfuerzo de parte de uno. Entonces creo que aquí hay un peligro y es que esta necesidad desde lo político de hacernos iguales, y yo siempre le digo, en derechos tenemos que tener los mismos derechos porque somos individuos, seres sociales como individuos, pero se nos escapa entonces lo que nos hace diferentes. Y esto no tiene que ver para nada con la escogencia de mi identidad de género, que hoy en día es tan diversa como lo vimos la otra vez, 32 identidades de género hay hoy en día. Ese es otro tema que va a tener que ser discutido en el futuro. ¿Sí? Porque cada vez vamos a tener mucho más para mi percepción, una excisión de mi naturaleza física. Es decir, cada vez vamos a tener una diversidad de expresiones. E independientemente de esa diversidad de expresiones de nuestra conducta sexual, somos seres humanos. Y yo tengo que ver un ser humano allí independientemente que se manifieste una de estas 32 características de conducta sexual. Me parece que es lo importante. Y para mí el peligro está en hacer énfasis en esta diferenciación de conductas sexuales o de géneros como también se le llama, o se le llama así, yo le llamo conductas sexuales, y nos perdemos dentro de lo que es lo esencial de lo humano. Para mí el peligro está allí. No en que se pelee por esos derechos, no estoy en contra de eso. Me parece que es pertinente en nuestra época y tiene que hacerse un mayor énfasis y debe enfatizarse en un respeto por esa diferenciación
en que el ser humano puede experimentarse. Pero cuando esto comienza a ser manipulado, dogmatizado a través de series de televisión, a través de todas las películas, donde todo el contenido ya tiene lo que se llama ideología de género, y donde se nos está hablando cada vez más que esto es común, que va a suceder, ¿sí? Y la influenciación sobre esta identidad de género, ¿en qué momento? Entonces es lo que veíamos nosotros la otra vez con esto del desarrollo de lo sexual desde una mirada de la antroposofía, ¿sí? Cómo uno ser realmente un educador sexual con esta comprensión, viendo esa dualidad que tenemos de lo masculino y lo femenino. Y posteriormente quizás, anexo a esto, o conexo a esta situación de lo masculino y lo femenino en mí mismo como individualidad, mi escogencia de conducta sexual en el mundo. Creo que es un gran tema, pero habría que hacer la diferenciación, me parece, en este sentido de que no podemos animalizarnos con esto de la ideología de género, porque somos más que varones o mujeres, somos más que un ser humano, varón o mujer, que se exprese su identidad sexual de esta forma o de aquella otra. ¿Sí? Y sabes No me que define individualmente esto a mí, o sea, es parte de mí, pero no es la totalidad de lo que yo soy, ¿sí? claro, sí, solo lo decía por esta, donde ponías énfasis en cómo conectarse con la cultura, con la lengua materna, con la riqueza de esa lengua, donde hay que conectarse con la literatura, la poesía, toda esta belleza que está detrás de eso. Y claro, yo comprendo perfectamente que en nosotros vive lo masculino y lo femenino, pero parece ser que en la expresión articulada del lenguaje, donde se traduce en este llamado lenguaje inclusivo, claro, ¿a dónde nos va a llevar? O sea, vamos a tener que cambiar todas las formas de expresión de la poesía, de la literatura, a este lenguaje, y ahí es donde yo concuerdo contigo que está siendo como impuesto dogmáticamente, ¿no? Que, no sé, a lo mejor a partir de ahora, de una conciencia más tolerante, a lo mejor ahora empiezan a salir poesías con ese lenguaje, no lo sé, pero a mí me parece que cuando estamos con un niño o nosotros mismos, cuando queremos enriquecer nuestro lenguaje, obviamente que tenemos que ir a las fuentes de la literatura y la poesía que tenemos, que nos ha sido legada en nuestra lengua materna, ¿no? Eso. Gracias. Bueno, es un gran tema, tenemos que dejar allí porque hay que dar tiempo a la euritmia. Macy, discúlpame, pero tenemos que entrar a euritmia, quiero ser muy riguroso Maestro, con el tiempo y cualquier inquietud la podemos colocar en el chat y la tomamos dentro de 8 días. Bueno, maestro, Nancy tiene problemas de conexión, que nos regala ah, unos minutos más. Si bueno, tú tienes, si tienes entonces, inquietud. Macy, puedes tomar la palabra. Ay, no puedo creerlo. Yo quería pronunciarme sobre tu posición con respecto a las otras lenguas, al aprendizaje de otras lenguas, para decirte que siento sobre lo que dices, porque cuando explicabas tu vivencia del alemán, tu experiencia con el alemán, quería tomar precisamente ese ejemplo para decirte que yo quisiera saber alemán para filosofar, cómo hace el espíritu alemán, cómo lo expresa el espíritu alemán. Y medio hablo inglés, ese asunto de la Macy, economía. se está escuchando entrecortado, no te entendí bien, sí, se escucha entrecortado. Que quisiera aprender, que no estoy de acuerdo contigo con lo del bilingüismo, ese asunto de que no hay tanta premura en aprender otras lenguas. Porque retomando tu experiencia con el alemán, yo quisiera decirte que yo quiero aprender alemán, saber alemán para filosofar, como lo hace el espíritu alemán. Y aprendí inglés, no lo hablo muy bien, bueno, medio sé inglés, pero no lo vivencio todavía porque quisiera poder vivir, aprender eso de la economía, que es el espíritu de los ingleses.
ese espíritu de aventura de los ingleses, esa tenacidad de los ingleses. Eso te lo estoy diciendo porque además estamos en un mundo con la tecnología. Ya yo estoy cerca de los alemanes, yo estoy compartiendo con un grupo donde hay alemanes, austriacos, estadounidenses, ingleses, ¿sí? En grupos de estudio virtuales. Por tanto, aprender idiomas es importante porque precisamente nos permite vivenciar las culturas y precisamente para poder tener esa compasión, para poder generar esa compasión, nos ayuda en cierta manera a generar esa compasión, esa comprensión de los mundos diversos y los pluridiversos que hay en la Tierra. Tú decías, es que somos un continente donde todos hablamos español, y quisiera ser aún más drástica y decirte, es que deberíamos ser tan bilingües que deberíamos poder aprender quechua y todas las lenguas indígenas, porque esa es nuestra realidad. Y resultó que no, fueron desplazadas. ¿Sí? Nosotros, las lenguas indígenas deberían estarse hablando y enseñando. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de compartir con indígenas en mi maestría en lingüística, y a Barbarita Muelas, para su proficiencia, para la maestría le pedían que tenía que demostrar proficiencia en una segunda lengua, y le iban a poner a hacer el examen de proficiencia en inglés. Y yo le dije, Barbarita, eso no puede ser. Tú tienes que defender, porque tu segunda lengua es el español. Tu lengua materna es tu lengua indígena. A ti que te hagan el examen en español, pero tú no tienes por qué presentar un examen en inglés. Eso fue en la Universidad del Valle. Pues se hizo. Se escribió la carta y se defendió el asunto, y sí, señora, le tuvieron que hacer el examen de proficiencia a Barbarita Muelas en lengua extranjera, se lo hicieron en español. Claro, por Dios, estamos hablando de los años 80, ¿sí? Cuando estaba haciendo, perdón, en los inicios de los 90 en la maestría. Entonces, esto para decirte que aprender otras lenguas es muy importante, y que no estoy de acuerdo con tu posición. Messi, solamente una claridad. Yo no he dicho que yo no estoy en contra de aprender, ni lo he pronunciado en ningún momento. Lo he dicho en ningún momento que estoy en contra de aprender otras lenguas. Eso no lo he expresado en ningún momento. ¿Sí? Es justamente lo contrario lo que estoy diciendo. Y sí he hecho un énfasis que es importante aprender de una manera rica antes de aprender múltiples lenguas, aprender muy bien nuestra lengua materna. Eso es lo que yo he dicho, pero no en contra, no en contra del aprendizaje de otras lenguas. O sea, eso no lo he dicho ni lo he, digamos, inducido a pensar de alguna manera, porque es todo lo contrario. Sí hacer una importancia en el énfasis de la estructura de la lengua materna, por aquello de la estructuración de las conexiones nerviosas, o sea, de nuestro lenguaje, ¿sí? Como tal. Porque por eso decía, el lenguaje no solamente es el idioma, sino que el lenguaje es toda una expresión de lo que llamamos lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Y por eso hacía el ejemplo con la lengua alemana, que yo, a pesar de haber aprendido gramática alemana, me faltaba el otro lenguaje, que es el lenguaje no expresivo, no verbal. ¿Sí? Es el lenguaje que está detrás del idioma, para poder realmente afianzar las palabras. Entonces, en ese sentido es que realmente he hecho este énfasis del aprendizaje de un lenguaje, de un idioma en general. No sé, ya son las 8:10, Nancy ya está conectada, porque me preocupa su clase de euritmia, que se pase el tiempo y nos tomemos más. ¿Está ahí ya, Nancy? No, Nancy no se logra conectar, pero me pidió el favor de que Macy nos guiara en la clase de euritmia. ¡Ay, no! ¡Yo no puedo! Yo, si quieren, les paso un video. Si quieren, les comparto un video. ¿Podemos hacer eso? No, pero bueno, nos solicitó que hiciéramos los ejercicios de erguirnos, levantarnos, entonces hagamos al menos unos minutos de euritmia, si les parece, ¿vale? Yo los ayudo. Bueno. Maestro Mario, muchísimas gracias. Con gusto. Buen día para todos. Primero recordemos el verso, el primer párrafo, el verso de imaginación de Micael.
de los poderes del sol nacidos, esplendorosos poderes del Espíritu, que agraciáis los mundos. Estáis predestinados por el pensar de los dioses a ser las radiantes vestes de Micael. Pero antes de eso, si les parece, vamos a adquirirnos primera parte de nuestro ejercicio. Si recuerdan, iniciamos con una T. Luego la O. Y luego la I. Y el verso era: los poderes del sol nacidos. Nuevamente, los poderes del sol nacidos. Nuevamente, de los poderes del sol nacidos. Bueno, creo que podemos dejar por ahí. Podemos dejar ahí. ¿O recuerdan la siguiente parte? ¿Alguno que me recuerde? ¿No? De la escultura. Creo que sí, que era parte de la escultura. Que era la... No recuerdo. Sí, que era algo así. Vamos bien, Oscar, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Nos van a regañar el próximo martes, pero vamos bien. Vale, Vamos. Bueno, vale, no. Entonces, vamos a cerrar. Vamos a cerrar con nuestro verso meditativo. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y Gracias, Oscar. estuvo intenso. A todos. a todos. Puede Gracias. ser productivo. Sí, perfecto. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo. Gracias. Chao, chao.